Hola, bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a hablar de La Calavera en Negro de Gustavo Gurriti. Pertenece a la colección Memoria Perú de la editorial Planeta. Un libro 100% recomendado y quizás muchos apristas no querrán que sepas este suceso. Este libro narra los hechos en el año 82, cuando Gustavo Gurriti coge el caso de Carlos Alberto Lambert Meléndez, iniciando así su primera labor periodística en la revista Caretas. Recién llevaba 4 o 5 meses de trabajar en la revista. En la parte de los agradecimientos, Gustavo Gurriti nos cuenta que hay dos personajes, la del periodista argentino Pedro José Blomberg y la del poeta Teobaldo Fernández, han sido cambiados sus nombres por protección. Todo empieza cuando Gurriti nos cuenta que Blomberg recibe un sobre de oficio color blanco que estaba cerrado con cinta adhesiva y lo revisaba muy asustado. Desde lejos lo estaban observando con unos binoculares desde un edificio, en el momento que le entregaban el sobre. En aquel sobre encuentra un papel impreso con el rostro de una calavera en negro. Blomberg estaba asustadísimo y estaba convencido de que era un mensaje típico de la mafia mexicana, donde el mensaje era que se iban a meter con su familia si él seguía en la investigación. Inmediatamente, Blomberg se comunica con Enrique Sileri, dueño y encargado de la revista Caretas, y le dice que deja a disposición el caso y le pide vacaciones. Gorriti en el libro describe a Enrique Sileri como una persona grullona, estricta y que grita mucho cuando no hace un buen trabajo de redacción y de investigación. Sileri estaba muy preocupado por el trabajo inconcluso que dejaba Blomberg, porque estaba en juego el prestigio de la revista. Llama a Gustavo Gurriti para que termine de investigar el caso. Gustavo Gurriti pide los apuntes, los cassettes, para poder continuar con el caso. Y Sileri le dice que no los quiere dar porque está en peligro su familia. Entonces Gurriti le pide tiempo para consultarlo con su familia y a Esther, su novia, y asumió el reto de investigar y publicarlo en la revista Caretas. Y así inicia la investigación. Sileri y Gorriti al día siguiente van al despacho principal del Ministerio del Interior a hablar con el viceministro Héctor López Martínez. Estamos hablando del 82. En el 80-85 el presidente fue Fernando Belaúnde Terry. El viceministro López Martínez le da un par de carpetas en una bolsa donde habían archivos. Habían notas policiales, fotos y obviamente esta información no podía salir del despacho. Mientras el viceministro conversaba con Sileri, Gorriti leía con atención toda la información. Las notas decían Carlos Lambert, propietario del diario PM, que se dedicaba a elogiar a ciertas figuras del APRA y atacar al gobierno constitucional de la República, especialmente al presidente Fernando Belaúnde Terry y su señora esposa. Los ataques políticos en la revista PM los escribía en la página central llamada Juan Pueblo. Se sabe que Lambert Meléndez se reúne con algunos altos funcionarios del pasado gobierno militar. Tener en cuenta que en el 75-80 el presidente fue Francisco Morales Bermúdez, con quienes planifica las acciones contra el gobierno. Además, se comenta su cercanía al partido aprista, especialmente con su secretario general Fernando León de Vivero. No había mucha más información. Pidió sacar fotocopias a las fotos de Lambert, pero el viceministro no le permitió. Entonces se despidieron del viceministro. Volvieron a Caretas y en la oficina le pidieron al jefe de archivo, al señor Demetrio Bonilla, que le ayudara a buscar alguna fotografía de Lambert. Encontraron en el artículo del 80 una nota que tenía una foto vieja de Lambert y la comparó con el recuerdo reciente en la oficina del viceministro López Martínez. Se dio con la sorpresa que era otra persona. La policía había fotografiado a otra persona y la hacía pasar como Lambert. El informe que habían hecho para el viceministro del Interior. Inmediatamente Gorriti le va a contar a Sileri lo ocurrido y sacaron conclusiones de que eran cómplices o quizás también podría ser por incapacidad o por flojera. Días después reciben la visita del poeta Teobaldo Fernández.
un trabajador del diario PM, cuyo propietario es Lambert. Fue a contarles que tengan cuidado con ese señor, que es muy peligroso y que podía tomar represalias. Luego contó de que Lambert planeó lo del sobre con la calavera y fue este mismo que observó con binoculares la entrega desde su edificio en la avenida Camino Real. También les informó de que había muchos búfalos apristas en las oficinas del señor Lambert, como el señor Jorge Idiáquez, el guardaespaldas, chofer, asistente y mano derecha de Aya de la Torre, y Fernando León de Vivero, el secretario general del APRA. Paraban todo el día por ahí, y la gente de Idiáquez trabajaba para el señor Lambert. Los días avanzaban, y Gustavo Gorriti comenzó a visitar amistades, a periodistas de la revista PM, donde muchos de ellos contaban sus anécdotas, donde se enteró que Lambert había sido el principal financista de la campaña presidencial del APRA de 1980, donde Lambert financió el spot de la propaganda de Villanueva del Parque de la Reserva, que fue copia de la escena de los jóvenes nazis en la película Cabaret, que Lambert había pagado la hospitalización de Aya de la Torre en el hospital de Houston en el 79, que Lambert pagaba los gastos de la Casa del Pueblo, que Lambert controlaba al APRA a su antojo, que Lambert había comprado la casa de la Villa Mercedes donde vivía Víctor Raúl Aya de la Torre. También fue a la embajada de Estados Unidos y recurrió al agente de la PIC mayor Víctor Rodríguez López para saber cómo fue la captura de Carlos Lambert Meléndez en Estados Unidos y en Chosica. La primera de Chosica el 3 de enero del 80, donde le encontraron 475 kilos de cocaína y 40 millones de dólares que no supo justificar esos ingresos. Quedó libre por la llamada del general Carlos Palacios y quedaron libres por orden del ministro del Interior del 80, Fernando Belic Sabatini. La segunda, en septiembre del 80, en Acapulco, México, donde le encontraron droga, una escopeta calibre 12, un revólver Magnum 357, una pistola calibre 25 y 200,000 pesos mexicanos en su yate Daydreamer, valorizado en $500,000, donde estaba junto con Jorge Idiáquez, el guardaespaldas, chofer, asistente y mano derecha de Aya de la Torre, y fue liberado por Luis Felipe Medina Figueres, su socio mexicano. En toda esta información, Gustavo Gorriti redacta la primera edición del caso Lambert, que fue publicada el 8 de febrero del 82, con número 684, con el título ¿Quién es Lambert?, en la revista Caretas. El caso fue tan mediático que salió la segunda edición del caso Lambert el 22 de febrero del 82, justo en el Día de la Fraternidad Aprista. La tercera edición del caso Lambert el 8 de marzo del 82, la cuarta edición del caso Lambert el 15 de marzo del 82 y la quinta edición del caso Lambert el 9 de agosto del 82. Es como aquí surge la famosa palabra a más calumnias, más aprismo. Alan García, en este entonces senador por el APRA, muy indignado, exigió con vehemencia que los miembros del partido involucrados en presunta relación con actividades delictivas con el narcotráfico fueran separados del APRA, en tanto se procedía a una investigación, y desde Trujillo, el aprista Torres Vallejo demandaba una reforma moral profunda en el partido y se enfrentaba abiertamente a que cambien la Secretaría General por los lazos que tenía el León del APRA, Fernando León de Vivero. Entonces el APRA tuvo 4 candidatos para la Secretaría General. Estaba Carlos Enrique Melgar, identificado como León de Vivero, y con Jorge Idiáquez,
También estaba Jorge Torres Vallejos, estaba Manuel Ontaneda y Alan García. Alan García negoció muy bien su posición, su posibilidad de lograr mayor consenso y poder frenar así la candidatura de Melgar, que podía ganar, que no podía ganar si iban divididos. Ontaneda se retiró y al último momento también lo hizo Torres Vallejos y endosó sus votos a García, quien logró vencer a Melgar en la elección. Resultó así que debido a la investigación del caso Lambert, Caretas fue la causa directa del despegue de García como secretario general de su partido. Y es así como Gustavo Gorriti nos narra minuciosamente en este libro cómo este narcotraficante Carlos Lambert Meléndez, siniestro dueño de un periódico panfletario, quiso gobernar un país. Abajo, en la descripción, pondré mis fuentes para que esto sea más creíble. Eso es todo por hoy. Espero que les haya ayudado esta información y recuerden en compartir, darle me gusta. Nos vemos en el próximo video.